Buenas tardes a todos. Tenemos el gusto hoy de presentar al doctor Víctor Manuel Rivero Mercado. Él es director general del Centro de Investigación en Matemáticas y miembro del SNI, también nivel 2. Tiene licenciatura en actuaria por la UNAM en el 99, maestría y doctorado en matemáticas en la Universidad de París Pierre y Marie Curie, en Francia. Es investigador del CIMAT desde 2005 y bueno, realiza investigaciones sobre procesos de Lévy y caminatas aleatorias, procesos de Markov autosimilares, procesos de Markov, conjuntos regenerativos y teoremas límites asociados a estos procesos. Sus resultados sobre estimaciones y propiedades sobre las funciones se han aplicado en finanzas, en medios aleatorios y en fragmentación estocástica. En 2013 recibió el premio MSA otorgado por el Mathematical Congress de Américas por sus aportaciones, al campo de la investigación en probabilidad. Es coautor del libro Cadenas de Markov, un enfoque elemental, aportaciones matemáticas, serie de textos número 29 del nivel medio de la Sociedad Matemática Mexicana. Además fue coordinador académico del CIMAT antes de haber sido designado director general desde diciembre de 2017. Entonces, demos de la bienvenida al doctor Rivero. Pues, buenos días a todos, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto estar en IPICIT, es la primera vez que estoy aquí y bueno, mucho el gusto y la sorpresa. Y bueno, felicidades por este congreso, creo que es muy interesante, que bueno que se haga todos los años, se puedan ver muchas cosas. Debo de empezar diciendo que yo no soy especialista en inteligencia artificial, ya afortunadamente Horacio dijo mi pedigrí, y no, yo trabajo más bien en temas de probabilidad y estadística, temas de procesos estocásticos, pero bueno, he ido aprendiendo de este tema un poquito. Y yo lo que voy a hacer es presentar esta iniciativa de los consorcios que se crearon en CONACYT, ¿no? En particular el que tenemos en inteligencia artificial. Y bueno, es una iniciativa bastante interesante que les voy a ir contando, en la cual participa IPICIT, ¿no? Y de alguna forma también es una invitación a sumarse, a integrarse, ver qué es lo que estamos haciendo y a sugerir ideas, ¿sale? Bueno, entonces, yo pensando, ¿no?, qué es la inteligencia artificial o qué buscamos hacer con la inteligencia artificial. Es una herramienta de cómputo de las matemáticas que busca crear máquinas inteligentes con habilidades para aprender y ser autónomas. Involucra, sabemos, ciencias computacionales, pero con fundamentos matemáticos muy fuertes, ¿sólidos? Y abordamos problemas con grandes volúmenes de información, ¿sí?, y procesos de comprensión de fenómenos y de decisión para la solución de problemas. Y esto está basado, posiblemente lo saben, en la utilización eficiente de algoritmos. ¿Qué se busca? Se busca poder manejar las grandes masas de información que tenemos usando algoritmos eficientes. Los algoritmos son solamente recetas basadas en pasos lógicos muy claros usando matemáticas, ¿no? Bueno, aquí hay una gráfica, ¿no?, de cómo ha avanzado la inteligencia artificial. Desde los años 50 se viene dando el término inteligencia artificial, en algún momento tenía otros términos. En los años 50, 60 vemos el inicio de esto, la parte sobre todo teórica, ¿no? Está, por ejemplo, la prueba de Turing para saber si hay un ente que es inteligente, ¿sí?, si toma decisiones por sí mismo. ¿Me escuchan así? ¿Sí? Okay. Y vemos también el uso de robots en la industria. En los 60 vemos la primera computadora que está entrenada a prueba y error, que eso es una de las partes básicas de la inteligencia artificial. Y en el 85 está la primera realidad virtual, ¿no?, ya bastante temprano, ¿no? Y luego, digamos, aquí hay muchos desarrollos, sí, pero básicamente en los primeros 50 años. Y en los últimos años vemos una aceleración impresionante, por supuesto, por los avances en la tecnología, ¿no? Y esto, hoy en día, la inteligencia artificial está en todas partes,
lo vemos está en todo lo que utilizamos, ¿sí? Salvo en la estufa, si la estufa es inteligente, ¿no? Pero bueno, hay muchos desarrollos. Vemos, por ejemplo, a inicios de los 2000, la primera computadora que vence a Kasparov, ¿no? Tenemos robots de alta precisión que funcionan en la industria, ¿sí? Tenemos también un internet de acceso masivo, ¿sí? Tenemos asistentes en los teléfonos, como Siri, por ejemplo, ¿no? Y tenemos herramientas muy importantes en Google, en Amazon, en Netflix, en Facebook, que por cierto nos están siguiendo y me dijeron que teníamos que pedir que nos dieran likes, que nos den muchos likes para que sea muy popular este evento, ¿no? Y bueno, finalmente lo que hay es un uso masivo de datos que nos generan grandes bases de datos e información, ¿sí? Entonces, lo que cada vez que nosotros mandamos un correo usando Google, generamos información que Google va a utilizar para entrenar sus algoritmos. Lo mismo pasa cada vez que vemos una película en Netflix y decimos, esta película me gusta, en base a eso va a sugerirnos después qué ver la siguiente vez, ¿no? Y usar esta información para otros usuarios que son similares a nosotros, o para la población mexicana y demás, ¿sí? Entonces todo eso estamos generando un montón de información con todos los dispositivos que utilizamos, ¿sí? Lo estamos mandando a la nube, lo estamos mandando en internet, estamos generando grandes bases de datos enormes, ya no son bases de datos que se manejan en Excel, tienen estructuras totalmente diferentes, ¿sí? Entonces aquí el tema, el desafío es cómo aprovechamos esa información, ¿sí? Por eso está esta gráfica que tienen aquí, ¿no? En todo lo que utilizamos generamos información que se utiliza por diferentes dispositivos. De hecho, en las tarjetas de fidelidad, por ejemplo, ahí está también información de todo lo que consumimos en el súper y demás, que pueden utilizar en mercadotecnia, ¿sí? Para ofrecerles cosas y demás. Entonces, por donde le busquemos hay un montón de aplicaciones, ¿no? También me parece padrísimo que cuando escribo un mensaje me sugieran cosas. Eso usa inteligencia artificial, ¿no? Usa inteligencia artificial que se basa en las formas en que escribimos, ¿sí? Entonces, bueno, hay mucho, ¿no? Y tenemos que poder manejar esa información, encontrar patrones, encontrar estructuras y poderlo un momento. Gracias. Entonces, tenemos grandes bases de información, ¿sí? Grandes bases de datos, ¿no? Y tenemos también grandes computadoras. Entonces, ¿cómo hacemos el mejor de uso de eso para poder tomar decisiones, para poder obtener información, ¿sí? Y hacerlo de forma óptima, ¿no? Y esto nos permite observar una gran cantidad de fenómenos, son sociales, naturales, experimentales, ustedes lo saben en particular aquí en IPCIT, ¿no? Pero bueno, necesitamos algoritmos que sean eficientes, que sean veloces, ¿sí? Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos una esquematización, ¿no? de la información que generamos en una cierta tienda. Muy fuerte, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Y bueno, ¿cómo extraemos esa información? ¿Cómo la vamos relacionando? ¿Cómo la vamos relacionando con otros temas? Por ejemplo, el lugar donde se realizan las compras. Eso nos permite generar inventarios de forma óptima, ¿sí? El tipo de clientes que estamos atendiendo, las temporalidades, las estaciones, todos son factores que nos determinan cómo consumimos, cómo tomamos, cómo generamos información, ¿no? Entonces necesitamos unas estrategias científicas para atender las necesidades sociales, ¿sí? Que requieren el análisis sistematizado y automático de grandes volúmenes de datos. Y bueno, las herramientas computacionales nos proveen estrategias de análisis masivo de información y de detección de patrones. Eso es una cosa que es muy importante. Necesitamos poder extraer de estas grandes bases de datos, extraer patrones para poder analizarlos, poder tomar decisiones. Y que nos permitan tomar decisiones en tiempos de ejecución corto, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar sistemas expertos basados en módulos de inteligencia artificial
para tomar decisiones en aquellas situaciones donde no es trivial determinar características relevantes de los fenómenos que estamos analizando. Y bueno, todo esto, como dije antes, utiliza matemáticas, ¿no? Y los desarrollos matemáticos hoy en día son muy impresionantes. El otro día escuchaba una conferencia del doctor Raúl Rojas, especialista en inteligencia artificial, que trabaja en la Universidad Libre de Berlín, mexicano, que seguramente han escuchado hablar de él, ¿no? Y él comentaba que con los algoritmos que tenemos hoy en día, gracias a los desarrollos matemáticos, las computadoras de hace 20 años son 400 veces más eficientes de lo que eran hace 20 años. Entonces también ahí es muy importante, tenemos que poder emparejar los desarrollos tecnológicos con los desarrollos matemáticos y computacionales, de cómputo matemático, ¿sí? O sea, ahí hay mucha tarea por hacer. En particular en México tenemos desarrollos muy importantes. Una gran parte se ha dado en los últimos 75 años, ¿sí? Y se ha dado en la parte teórica. Tenemos desarrollos muy importantes, una población, una comunidad matemática con mucho reconocimiento ahora y que tiene muchas áreas de especialidad. Algunas de ellas se desarrollan aquí en IPICIT, otras en otros lados, como CIMAT, el Instituto de Matemáticas, la UAM, el IMAS, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos desarrollos en ecuaciones diferenciales muy fuertes, ordinales y parciales, que se utilizan mucho en la modelación, los modelos estocásticos, las ecuaciones diferenciales estocásticas, la probabilidad, la estadística, el cómputo matemático, y en particular, muy importante para todos estos temas de grandes bases de datos, las redes sociales y demás, la teoría de gráficas, la teoría de redes, ¿sí? Y como estamos hablando de utilizar la información de forma óptima, de la mejor manera, utilizar algoritmos eficientes, por supuesto la optimización es un tema muy importante, ¿sí? El análisis matemático, la topología, el análisis topológico de datos es una aproximación del análisis de las grandes bases de datos que hoy en día en México tiene un desarrollo muy importante. Por otro lado también está las ciencias de la computación, ¿no? Estas han tenido también un desarrollo vertiginoso y han abierto nuevas áreas de investigación y de aplicación. En particular, la inteligencia artificial es un área de oportunidad, ¿sí? Y puede ser clave para la resolución de problemas que son urgentes, como son aquellos relacionados con el crecimiento urbano y la seguridad. Aquí, por ejemplo, tenemos una esquematización, ¿no?, de cómo se usa la visión computacional para determinar en una línea de producción si las piezas que estamos generando son adecuadas o no, si son funcionales o no, ¿sí? Entonces tomamos una foto, tomamos una imagen, muy rápidamente tenemos que poder decidir si la pieza es defectuosa o no, ¿sí? Entonces ahí tenemos que analizar los patrones, ¿sí? Necesitamos algoritmos bastante eficientes y bueno, esto hace mucho más eficiente las líneas de producción. Ahí por supuesto hay un tema muy importante, un tema de ética, un tema que ha sido bastante señalado, que es el uso ético de la información. En particular, todos estos temas de inteligencia artificial tienen muchos desafíos porque pues pueden, por supuesto, eficientar mucho las líneas de producción, pero ¿qué pasa con las personas que trabajaban en las líneas de producción? Ahí tenemos todo un desafío, ¿sí? Porque antes esto se hacía manualmente, ahora ya no se puede hacer, no se hace manualmente. Entonces, ¿qué pasa con esos técnicos? Esos técnicos, una posibilidad es que estén mucho mejor entrenados, ¿sí?, para que estén tomando decisiones en otros procesos de la producción, ¿sí? Y eso lo que va empujando es mucho más adelante las capacidades técnicas, ¿no? Porque ahora posiblemente quien era un técnico va a tomar un rol de tomador de decisiones, ¿sí? Quien tomaba decisiones va a tomar decisiones mucho más fuertes, ¿sí? Entonces hay un trabajo mucho más colaborativo, pero por supuesto con que necesitamos desarrollar mucho más capacidades técnicas. También está, dije antes, ¿no?, el desarrollo de las supercomputadoras, los desarrollos tecnológicos, ¿no? Ustedes aquí tienen el Centro Nacional de Supercómputo, pues no puedo decir nada realmente nuevo en esa parte, ¿no? Pero bueno, ahí lo importante no es tanto las computadoras. Ya las computadoras no avanzan como avanzaban hace 10, 15 años, ¿sí? Los procesadores hace tiempo avanzaron mucho en su capacidad, hoy en día ya no pueden avanzar tanto, ¿sí? Pero lo que puede avanzar es en la utilización de los algoritmos eficientes, ¿sí?
Si utilizamos eficientemente todo eso, podemos multiplicar exponencialmente las capacidades de todas estas computadoras. Aquí hay una esquematización, de hecho es una simulación, ¿sí?, de cómo es la deformación de un puente cuando pasa un camión con mucho peso, ¿sí? Esto no sería posible hacerlo, por supuesto, a la mano, es posible hoy en día gracias a las computadoras que se tienen, ¿sí? Y que hacer estas simulaciones, esta comprensión, requiere la solución de una cantidad enorme de ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí?, lo cual es solamente posible numéricamente y posible gracias a las supercomputadoras y a los desarrollos matemáticos y a los algoritmos. Bueno, entonces este es como todo el panorama, ¿no?, el panorama que tenemos, y que México tiene un buen lugar, ¿sí?, juega un buen lugar tanto en el desarrollo de las matemáticas, en el desarrollo del cómputo matemático y en la parte de infraestructura, la parte de supercomputadoras, ¿sí? Por supuesto, no estamos al mismo nivel que otros países, por ejemplo China, ¿sí?, que está haciendo desarrollos impresionantes, ¿sí? Francia, que está haciendo también desarrollos muy importantes, invirtiendo también mucho dinero, Inglaterra y más, pero tenemos una oportunidad muy importante y también un desafío, que es dejar de ser un país que hace manufactura, ¿sí?, y que empieza a producir desarrollos, ¿sí? Pues bueno, ese es un momento, ¿no?, que nos toca ver cómo hacemos la transferencia de tecnología. Todos los desarrollos que estamos haciendo en la investigación, cómo los empezamos a convertir. Por supuesto, el desarrollo de la investigación básica es fundamental, es clave, pero también tenemos que poder transferirlo, hacer mayor transferencia tecnológica y volvernos un país productor de tecnologías de vanguardia. Y esto lo podemos utilizar en muchísimos lugares, ¿sí? Por ejemplo, en el sector productivo, en la prevención y contención de desastres naturales, el desarrollo de capital humano, ¿no?, en la cultura y la sociedad, y también lo podemos utilizar en el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, ¿sí?, al tener buenas máquinas que nos permiten utilizar inteligencia artificial para analizar algunos datos, podemos tener en algunas comunidades diagnóstico de enfermedades sin necesariamente tener personal, tener médicos que los estén atendiendo, ¿no? El utilizar una cierta máquina para definir si se tiene una enfermedad, por ejemplo la diabetes, nos permite entonces canalizar a la persona correctamente a un servicio de salud, ¿sí?, de forma muy eficiente. Entonces, esto es una de las áreas de oportunidad que tenemos en el país, ¿no?, la utilización de inteligencia artificial para mejorar muchos de los sectores, muchas de las cosas que hacemos, para manejar mucha de la información, para evaluar muchas cosas, ¿sí? Y CONACYT lanzó una estrategia en este último periodo, ¿sí?, que fue el identificar capacidades en sus centros de investigación como IPICIT, ¿sí?, para potenciar, para poder atender más proyectos de investigación, proyectos de mayor calado, proyectos de mayor transferencia de tecnología, y muy importante en el tema de inteligencia artificial, mayor formación de recursos humanos. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en esta temática, y es que hoy en día se requieren muchos especialistas, muchas personas con capacidades técnicas, con conocimiento no solamente matemático, porque este tema, como ven, como sabemos, no es solamente de matemáticas, no es solamente de cómputo, son temas multidisciplinarios. Vamos a ver ahorita ejemplos, por ejemplo, de utilización de inteligencia artificial en medicina, en industria y demás. Entonces necesitamos tener capacidades multidisciplinarias, ¿sí? Vemos, por ejemplo, mucha utilización de inteligencia artificial en lenguaje, en traducción, demás. Hay muchos temas sociales también que desarrollar, ¿sí? Entonces, hay muchas oportunidades. La formación de recursos humanos es un tema clave. Otro tema que también es clave es la divulgación.
saber qué es lo que sí se puede hacer con inteligencia artificial, qué es lo que no se puede hacer con inteligencia artificial, en particular en los tomadores de decisiones, que los tomadores de decisiones tengan información adecuada sobre qué es lo que está arrojando una cierta metodología de inteligencia artificial, ¿sí? O de cómputo matemático. Entonces, bueno, CONACYT lanza esta estrategia en estos últimos años y para identificar las capacidades que se tienen, en particular en el tema de inteligencia artificial, hacemos un censo, ¿sí? Vemos dónde estamos trabajando, si tenemos impacto, y tratamos de identificarlo, de verlo, y creamos un consorcio. Un consorcio, se llama el consorcio en inteligencia artificial, que surge de la necesidad de articular un grupo de investigación interdisciplinario que le traiga beneficios a la sociedad mexicana, ¿no? Y que no solamente aproveche la infraestructura humana que tenemos, ¿sí? Lo que estamos buscando con el consorcio es crear nuevas colaboraciones entre investigadores, por ejemplo, del PICIT, ICIMAD, IPICIT, INAOE. Ahorita voy a hacer la lista de centros que participan, pero no solo eso, también poner a disposición la infraestructura física, ¿sí? Por ejemplo, que IPICIT, una de las cosas que está proponiendo es utilicen el supercómputo que tenemos en IPICIT para resolver problemas que se estén atendiendo en INAOE y CICESE y poder potenciar lo que ya se hace, ¿sí? Pues bueno, este consorcio, ¿no?, debe tener personal científico capaz y con experiencia en el desarrollo de metodologías orientadas a la modelación de fenómenos, solución de problemas sociales de todos los sectores, ¿no? Y, ya lo dije otra vez, la formación de capital humano especializado. Estos investigadores, ¿no?, deben ser no deben ser solamente investigadores, tiene que haber, por supuesto, también técnicos, estudiantes que sean capaces de hacer esto, ¿no?, de desarrollar fundamentos y metodologías orientadas a la modelación de fenómenos y a la resolución de problemas sociales, ya sea en la medicina, la seguridad, la movilidad y transporte, o también la previsión y gestión de desastres naturales y la formación de capital humano. Pero bueno, estas son las instituciones participantes en este consorcio. No son todas las instituciones, no son en particular todos los centros públicos de investigación donde se desarrollan temas de inteligencia artificial, ¿sí? Es un primer grupo que se trató de mantener chico, ya 8 es bastante grande, ¿sí?, pero para poder articular esta política. No incluye a todas las instituciones en México que hacen inteligencia artificial. Los especialistas que están aquí lo saben. Hay especialistas en muchas otras instituciones, en muchas universidades, ¿sí? Pero lo que tratamos de hacer aquí es articular a un grupo de centros, identificar las capacidades y potenciar lo que ya se hace, ¿sí? Potenciar las colaboraciones, ¿sí? Y que se identifique. Lo que queremos hacer es alguien tiene un programa de inteligencia artificial, que sepa que hay un lugar en CONACYT, digamos, ¿sí?, donde se trabaja temas de inteligencia artificial, ¿sí? Pero así lo hay en otros temas también. Esa es la política de CONACYT y de los consorcios. Bueno, entonces está el CICESE, ¿sí?, que es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Está el CIDESI, que es el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Está Infotec también, que es el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación. Estamos nosotros, que es el Centro de Investigación en Matemáticas. Está el CIO, que es el Centro de Investigaciones en Óptica. Está el Centro GEO, que es el Centro de Investigación en Ciencias de la Información y Geoespacial. Está el INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y está el IPICIT. Esto nos suma a los esfuerzos del sector público, privado y social para promover la inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y esto responde también a la estrategia definida en el PCETI, que es el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2014-2018 del CONACYT, ¿no? Y busca también
imponer o tener un liderazgo internacional en México, ¿no? Lo que estamos haciendo es sumar las redes que ya tenían cada uno de estos grupos, ¿sí? Expandirlas y potenciar su impacto a nivel nacional y a nivel internacional, tener una presencia mucho más amplia, ¿sí? Y que vaya atendiendo la estrategia. Si vemos, posiblemente han escuchado hablar de lo que están haciendo en Francia, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, que están invirtiendo recursos con una estrategia para desarrollar esto y no quedarnos atrás en los grandes desarrollos. Muchos de esos grandes desarrollos en inteligencia artificial, como mencioné antes, vienen de las empresas, ¿no? Por ejemplo, Google tiene desarrollos muy importantes, Facebook, de ahí vienen la mayor parte. Pero todas esas empresas que están muy bien, están colaborando con algunas instituciones, ¿sí? Y están necesitando personal, ¿sí? Técnicos capacitados o investigadores capacitados. Bueno, déjenme darles algunos ejemplos de cosas que se han desarrollado, ¿sí? en los centros, pero bueno, antes algunos de los temas que se desarrollan, ¿no? Se tiene en los centros, estos que identificamos, no es una lista exhaustiva, por supuesto, ¿sí? Tenemos análisis de datos, la modelación de fenómenos, utilizando problemas inversos, la utilización de inferencia estadística, aplicaciones que se tienen en econometría, finanzas, biología, estadística industrial, y una cosa también importante, el diseño y construcción de grandes bases de datos. Entonces aquí hay un ejemplo que viene del CIO, que de hecho fue desarrollado con otros centros también, que es el análisis de imágenes de fondo de ojo, que busca la detección de la retinopatía diabética. El algoritmo que ellos utilizan, ¿no? Usa una cámara de fondo de ojo, ¿sí? Se analiza los patrones que se tienen en la retina, ¿sí? Para ver y poder definir si una persona tiene o no tiene diabetes, y tratar de hacer esto de forma no invasiva y de forma temprana. Los algoritmos que están utilizando ya tienen un 85% de efectividad, que es bastante bueno, y de hecho creo que ya hay algoritmos mucho más eficientes que se están desarrollando en México. Está desarrollo también de CISESE, ¿sí? En el cual se utiliza una tela y según los patrones que utilizan los niños para seguir estas formas, arroja información sobre autismo en niños, ¿no? Y son también algoritmos ya bastante eficientes, ¿sí? Que se usan en la medicina, ¿no? Y bueno, son gracias a los gestos que siguen los niños, las imágenes, las caras y demás, que permite definir si un niño puede o no tener autismo. También está desarrollo que se hizo en INAOE, que es un sistema de rehabilitación virtual que permite recuperar, que permite ayudar, haciendo los ejercicios que esto sugiere, ¿sí? Permite recuperar el movimiento de extremidades en la cara, ¿sí? Músculos. Okay. Luego está desarrollo de Infotec, ¿sí? Que permite analizar la polaridad de sentimientos en Twitter y ver si son positivos o negativos, ¿no? También está esto de CentroGeo, también analiza las reacciones en Twitter y ubica dónde se está dando un fenómeno relacionado con Twitter, ¿no? Según lo que estamos manifestando, nos ubica y dice: aquí está la gente con un problema, aquí están contentos, no están contentos. Se utilizó, por ejemplo, en la feria de Aguascalientes, ¿no? Para ver cómo estaba funcionando, si está la gente satisfecha, no, qué es lo que está llamando la atención, y se ha utilizado en muchos otros lugares. Se puede utilizar también en la industria. Bueno, ya se tienen varias lenguas y se está comercializando, se está llevando a varios lugares. Aquí está un desarrollo de CIMAT, donde se usan herramientas para sistemas de seguridad basado en características biométricas. Esto usa redes neuronales convolucionales para reconocer el género y la edad aparente de una persona. ¿Esto se acabó o ya acabó?
Entonces, bueno, llega la gente, se para enfrente de una pantalla, de una cámara, y eso identifica el género y la edad de la persona, y esto puede tener muchísimas aplicaciones, ¿sí? Se puede usar mercadotecnia, se puede usar para seguridad, etc. ¿no? Entonces, bueno, esto es utilización de imágenes, y bueno, entonces basados en estas experiencias, en estos casos de éxito que identificamos en los centros, en las interacciones que vimos, los centros, las intersecciones, ¿sí? Vimos que el consorcio tenía capacidad y oportunidad de hacer aplicaciones en medicina, en seguridad, en transporte, en movilidad, monitoreo ambiental y por supuesto en industria, lo que llaman industria 4.0, ¿no? Que es la automatización de las líneas de producción, de optimización sobre todo de esas líneas de producción. Pues aquí están algunos ejemplos de las áreas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en la parte de medicina, en el procesamiento de imágenes médicas, la alta tecnología que está disponible hoy en día en resonancia magnética permite inferir, por ejemplo, la conectividad cerebral de una persona, así como detectar cambios en las conexiones de grupos de neuronas debido a enfermedades como la esclerosis múltiple o el Alzheimer. Y es pertinente conjuntar modelos matemáticos y sistemas automáticos de detección de enfermedades que pueden ser entrenados de manera supervisada y no supervisada por médicos, por supuesto, con un conjunto limitado de ejemplos. ¿Sí? Pues es muy costoso generar estas imágenes, ¿sí? Pero es también muy importante tener información de cómo estamos funcionando, ¿no? Aquí, esto que ven aquí nos dice cómo fluyen los electrones, ¿sí? en los axones de las neuronas. Entonces, esto nos permite tener una detección oportuna de un daño neuronal. Eso quiere decir cuando la enfermedad comienza a desarrollarse y no cuando ya es irreversible el daño, ¿no? Que esto es muy importante. Y esto, la importancia en el desarrollo de este tipo de herramientas radica en el hecho de que incluso para las enfermedades cerebrales menos comunes como la esclerosis múltiple, en Estados Unidos se diagnostican 200 casos nuevos cada semana. Entonces tenemos que poder estar diagnosticando esto de forma muy eficiente. En seguridad podemos tener desarrollos en monitoreo de automóviles, monitoreo de personas, seguimiento de personas, circuitos de seguridad. También un tema muy candente, ¿no? Es los vehículos autónomos que sean seguros, ¿no? Se ha hablado mucho de la utilización de Uber, pero no es seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso más seguro? Una posibilidad puede ser el desarrollo de métodos de seguridad con cámaras que tienen cobertura interna, ¿no? El seguimiento de los automóviles utilizando GPS, la utilización de sistemas de navegación, todo eso nos genera grandes informaciones y cómo tomamos una decisión. No podemos tener una persona observando cada uno de los coches, ¿verdad? Entonces necesitamos observar patrones de mal comportamiento o de buen comportamiento y poder decidir cuando hay un problema que atender, ¿no? Aquí en movilidad y transporte, o lo que llamamos movilidad inteligente, podemos monitorear y optimizar el tráfico de automóviles en ciudades. Aquí lo que tenemos es un modelo que se hizo para optimizar una glorieta que está a la entrada de Guanajuato, la glorieta de la Santa Fe, que se varía, ¿no? El funcionamiento de los semáforos, ¿sí? Para hacerlo de forma eficiente, para eficientar el flujo de estos según las horas, según el clima y demás. También está el desarrollo de vehículos autónomos, ¿sí? Y hay temas de seguridad en el manejo, ¿no? En particular, un desarrollo que se está buscando hacer en este consorcio, ¿no? Es mejorar la seguridad en este tipo de transportes, como el Metrobús, que tiene carriles confinados, que son muy fáciles de seguir, ¿sí? Entonces, con dispositivos, podemos con cámaras y demás, se puede determinar dónde es el lugar óptimo para estacionarse, si hay un coche que se atraviese y demás, que ayude a monitorear al conductor y eventualmente esto pueda ser autónomo, ¿sí? Y bueno, y esto tiene oportunidad de desarrollo en muchas ciudades del país, ¿sí? No necesariamente va a quitar el trabajo de las personas, simplemente va a buscar hacer mucho más seguro
el manejo de estos autobuses, ¿no? En monitoreo ambiental hay, por supuesto, muchas oportunidades. Por ejemplo, localizar fugas de petróleo en el océano, producir un análisis de hundimiento urbano. Aquí creo que no es un problema, pero en la Ciudad de México sí lo es, en particular en el nuevo aeropuerto, por ejemplo. Pero no quiero entrar en temas polémicos. Detectar la tala ilegal, por ejemplo, y detectar oportunamente asentamientos ilegales, o gestionar emergencias, por ejemplo, en terremotos, estar viendo cómo se están moviendo las poblaciones. Entonces, todo esto necesita el análisis de imágenes satelitales, que son muy pesadas y muy costosas. ¿Okay? Entonces, el quehacer del consorcio, ¿no?, se estructura entonces a la atención de problemas nacionales, especialmente en los campos en los cuales se han desarrollado tanto líneas de investigación básica y aplicada, como desarrollos tecnológicos en las áreas de oportunidad antes descritas. ¿Sí? Hacer transferencia de tecnologías. Esto con el objetivo de fortalecer el avance en el campo de la inteligencia artificial. Conformamos grupos de trabajo que sean interinstitucionales, interdisciplinarios, que articulen cadenas de generación de valor, desde la generación de investigación básica, el desarrollo de herramientas y metodologías científicas, el desarrollo de aplicaciones orientadas al análisis y la resolución de problemas, hasta la vinculación con diversos sectores de la sociedad para la transferencia de conocimiento y de tecnología. Bueno, una de las cosas que queremos hacer es, por supuesto, diseñar una agenda de investigación. Tenemos un gran desafío en este consorcio, ¿sí?, y es el generar un nuevo esquema de colaboración. Eso no es tan fácil. Cualquiera que ha hecho un poquito de investigación sabe que en los inicios de investigación no son nada fáciles, ¿sí? Aquí tenemos que plantear dinámicas novedosas, un buen seguimiento para estar colaborando entre centros, buscar nuevos problemas, y una cosa muy importante es la generosidad, porque tenemos que poder invitar a gente a nuestros proyectos, compartir algunos datos para su análisis, ¿sí? ¿Con qué beneficio? ¿Qué beneficio puede tener eso? Yo de entrada le veo dos beneficios. Uno es que podemos atender proyectos mucho más grandes y de forma mucho más eficiente, ¿sí? Lo que hace una sola persona con ciertas metodologías se va a hacer mucho más rápido si invitamos a una persona especializada en esas metodologías, ¿no? Entonces la conjunción de esas dos cosas nos puede llevar mucho más lejos, ¿no? Una persona que hace ciencias sociales, por ejemplo, utilizará herramientas computacionales muy básicas posiblemente para el análisis de sus datos, ¿sí? Pero podrá tener conclusiones muy fuertes porque tiene la base social. Entonces, al tener un buen análisis de los datos que está generando, que está observando, sus conclusiones serán mucho más fuertes, ¿verdad? Entonces, esa parte tenemos que flexibilizar, ¿no? ¿Cómo colaboramos? ¿Sí? Y no necesariamente es entre temas diferentes, pueden ser temas en común, simplemente es de poder actuar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, en ese actuar mucho más rápido, en ver dónde están nuestras áreas, tenemos que diseñar una agenda de colaboración, y eso es algo que de hecho el consorcio va a empezar a trabajar la semana que entra, ¿sí? Nos vamos a reunir varios investigadores a definir los campos de acción en varios proyectos, ¿sí? Cómo vamos a estar colaborando, qué seguimiento le vamos a estar dando, qué seminarios vamos a tener, qué reuniones vamos a tener, hacia dónde vamos a estar contratando más gente y demás. Y eso no quiere decir que estemos empezando de cero, ya tenemos proyectos de colaboración, algunos de los ejemplos que les di ya son colaborativos entre los centros y hay muchos otros, pero tenemos que sistematizar esto. Pero bueno, esperamos que esto nos lleve, ¿no?, al desarrollo de nuevos métodos, de nuevas herramientas, ¿sí? Y pues las aplicaciones en los lugares donde ya les dije. Algunas de las líneas de colaboración, ya son más formales, es el procesamiento de lenguaje, procesamiento de señales, visión computacional, procesamiento y transmisión de video, multimedia, y bueno, estas herramientas, ¿no?, óptica y remote sensing, modelo de redes profundas, aprendizaje máquina, el famoso machine learning,
planeación de movimientos, métodos de control y demás. Bueno. Un tema, ya dije anteriormente, muy importante, la formación de recursos humanos. ¿Sí? Uno de los objetivos del consorcio es también generar nuevos programas de todos niveles, desde diplomado, especialidad, maestrías profesionalizantes, maestrías de investigación o doctorados. En cada uno de los centros hay líneas que ya se desarrollan, ¿no? En IPICIT hay algunas, en CIMAT, INAOES, ICES, etcétera, todos tienen algunas líneas. Lo que queremos es hacer cosas mucho más enfocadas a temas específicos de inteligencia artificial, ¿sí? A diferentes niveles. Esto, por supuesto, una maestría, nuevamente, quienes tienen esta experiencia saben que no se hace en un año, ¿no? Tiene que ir por diferentes etapas, con diferentes objetivos. Los diplomados deben ir orientados a la formación continua, a la formación de quienes están utilizando esto en las empresas, que tengan algunas herramientas. Lo mismo las especialidades, ir creciendo el nivel de complejidad, ¿no? El nivel de utilización o el desarrollo. ¿Sí? Entonces queremos ir sumando esas cosas que ya hacemos, ¿sí? Enfocarlas un poquito más a estas temáticas, en las temáticas particulares que vemos de oportunidad, dependiendo también de las regiones, de los lugares donde queramos hacerlo, ¿sí? Y que esté a disposición de todo el consorcio, ¿sí? Si diseñamos un programa y ese programa imparte ciertos cursos en un lugar, que esté disponible para los otros centros, para que se impartan en otros lugares, ¿sí? Eso nos va a permitir ir multiplicando y crear una masa crítica mucho más fuerte, mucho más sólida, ¿sí? Que tenga mucho más impacto. Y un dato que a mí me llama la atención es que para todos estos temas de inteligencia artificial hay actualmente unos 22,000 científicos, ¿sí? Informáticos con doctorado que son capaces de construir sistemas de inteligencia artificial en el mundo. De ellos, únicamente alrededor de 3,000 están buscando trabajo, ¿sí? Y en Estados Unidos, en estos temas, se están buscando 10,000 especialistas en el tema. Nos da una idea de la magnitud solamente en un país, ¿sí? Y en México también tenemos magnitudes que van a ir creciendo, ¿no? Bueno, algunas de las áreas que buscaremos formar en el consorcio, ¿no? Por supuesto, la ciencia de datos, las ciencias de la computación, ciencias y tecnologías biomédicas, ciencias y tecnologías de seguridad, control y sistemas dinámicos, electrónica y telecomunicaciones, información geoespacial, las matemáticas básicas aplicadas, ya lo dije anteriormente, ¿no? Los algoritmos que tenemos hoy en día son así de eficientes gracias al desarrollo de las matemáticas y del cómputo matemático, ¿no? Entonces la parte básica es fundamental, la mecatrónica, la óptica, la probabilidad estadística, los sistemas embebidos, etc. Una cosa también importante, y ahí no tengo una lista exhaustiva, es que este consorcio tiene una cantidad muy importante de aliados, los centros que ya están ahí en el consorcio, pero también tiene proyectos con Cañete, ¿no? La Cámara Nacional de la Industria, y, bueno, no alcanzo a ver, y Tecnologías de la Información. Está la Academia Mexicana la Asociación Mexicana de Estadística, la Academia Mexicana de Ciencias, algunas universidades, en particular la Universidad de Guanajuato. Una cosa que no he dicho, no te lo voy a decir, pues, bueno, lo digo de una vez, es que este consorcio lo que se busca es también tener una sede. Estamos ahorita trabajando en los distintos centros, lo que vamos a buscar es tener una sede que se está proponiendo que esté en Guanajuato, en lo que se llama el Guanajuato Tecnoparque, donde tengamos una masa crítica de investigadores, algunos de ellos catedráticos de los catedráticos del CONACYT, que están asociados a este consorcio, otros técnicos, otros investigadores de los centros que estén moviéndose, que estén yendo y viniendo en la medida de lo posible. Por supuesto, eso dependerá del involucramiento de los proyectos que se estén realizando. Este espacio del Guanajuato Tecnoparque es algo que propuso el estado de Guanajuato, que ha mostrado mucho interés. No es el único estado que ha mostrado interés en este tema, pero bueno, junto con la Universidad de Guanajuato propusieron la utilización de un edificio
que está cerca de Silao. Ahí está la Universidad Libre de Berlín, que también está trabajando con nosotros, ¿no? Gracias al apoyo del doctor Raúl Rojas, el CONACYT, por supuesto, el Instituto Nacional de Geriatría, el Gobierno de la Ciudad de México, donde también se va a atender posiblemente un proyecto, ¿no? Y bueno, todo esto se suma a la estrategia de inteligencia artificial. Es una de las cosas que está haciendo el CONACYT, que nos está impulsando, ¿sí? Para poder atender la estrategia de inteligencia artificial. Se hizo un análisis, un documento donde se sugieren algunas acciones al gobierno. Ese análisis lo hizo la compañía C-Minds, junto con la embajada, comisionado por la embajada de Gran Bretaña. Y bueno, hay algunas acciones, ¿sí? Que se están sugiriendo. El consorcio es una forma de ir atendiendo esto. Es una semilla para atender esta demanda. Entonces, bueno, con eso termino mi presentación y más bien cedo la palabra a algunas personas.